primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Es un honor poder hacer esta presentación ante ustedes. Particularmente, pues obviamente para mí es la primera ocasión que me dirijo a una audiencia en matemáticas. Quiero decir que mi formación en licenciatura y maestría es física y obviamente pues tengo un gran respeto por lo que personas que se dedican a las matemáticas, ¿no? Como ya lo dijeron, pues mi área es más bien ingeniería en materiales. Lo que voy a aprovechar de presentarles ahora, puesto que digamos, considero que el área de materiales, pues bueno, es un poco menos frecuente aquí, de plantear tres temas, más que lo usual, que sería dedicarme nada más a uno de ellos, para dar un poquito una visión, aunque sea puntual, de lo que hacemos en el CIETEC. El CIETEC es un centro CONACYT dedicado principalmente a dos áreas, lo que es ingeniería ambiental y obviamente por el nombre electroquímica, y eso está muy notorio en los tres temas que estoy manejando ahora. Bueno, en primer lugar, para nuestras actividades que hemos ido realizando en los años pasados sobre energía solar, pues creo que todos tenemos muy claro el concepto de lo que son las energías renovables y que dentro de ellas la energía solar es una que tiene un gran potencial y que seguramente seguiremos viendo crecer en los siguientes años. No solo a nivel en México, que obviamente pues incluso la industria solar en México es prácticamente inexistente, sino que esa tendencia mundial de ir creciendo en este área, pues se va a ir reflejando en México. Particularmente en el área de aprovechamiento de energía solar existen 4 tecnologías principales. Una de ellas es la de torre central, esta que vemos aquí, donde en una estructura al centro de un campo se concentra la energía solar a través de la reflexión en lo que podríamos decir un campo solar que básicamente consiste en miles de estas estructuras con espejos que se denominan helióstatos. Estas estructuras en los campos más grandes pudiesen superar 100.000 estructuras de estas. Hay otras 3 tecnologías, la de motor Stirling, de disco parabólico como este. En la diapositiva anterior vimos canal parabólico, y estas estructuras yo creo que las predominantes a nivel mundial han sido las 2 primeras, lo que es canal parabólico, que de hecho voy a hablar un poquito más de él en la tercera diapositiva, y torre central. Los grandes campos se centran particularmente en la generación de electricidad, y esa generación de electricidad se hace con estas estructuras. Solo hay obviamente 2 variantes en ellas, con almacenamiento y sin almacenamiento. En las que son con almacenamiento, la torre central tiene un dispositivo, digamos ya sea una tipo piscina, que va a almacenar la temperatura que incluso durante la periodo ya sin iluminación solar continuará generando electricidad. Este tipo de campos ya con almacenamiento pues obviamente están en las grandes centrales en España, en Estados Unidos y en otros países. En el caso del canal parabólico, en México acaba de estrenar su primer planta solar, tendrá 1 año de operación. Esta planta solar es la de Agua Prieta. Agua Prieta se encuentra en un municipio cerca de la frontera con Estados Unidos, en Sonora, y esta tiene una capacidad instalada de 394 megawatts, que pudiésemos decir es suficiente para abastecer una pequeña ciudad. Obviamente, desde el punto de vista geográfico, lo que es el norte, sobre todo Sonora particularmente, tiene la mayor irradiación en México y la mejor condición desde el punto de vista de aprovechamiento de recursos solar. Aún así, aunque esto registra el pico de
de incidencia solar, básicamente todo el país en realidad está en una muy buena posición para tener una condición de aprovechamiento solar. Hoy, aquí podemos ver algunas de sus estadísticas en cuestiones de precipitación y temperaturas, y si lo comparáramos con cualquier otra ubicación en México, pues notaríamos a primera vista que tiene muy pocos días de lluvia. Podríamos decir incluso que julio es el mayor mes con más días de lluvia, básicamente 11. Y fuera de eso, en realidad tenemos todo el resto del año muy soleado, lo cual es uno de los principales requisitos para esta aplicación. Bueno, solo para darles un punto de partida, la IRENA, que es el International Renewable Energy Agency, esta es su planeación de 2013 a 2030 en cuestión de crecimiento de las energías renovables. Aquí vemos muy dominante en la actualidad lo que es la potencia de lo que son las presas hidráulicas, sobre todo en crecimiento. Lo ha estado haciendo los últimos años, es la parte de energía eólica. La energía eólica, particularmente cerca del mar, ha sido algo creciente y que está pronosticado que se vuelva una de las energías renovables predominantes. Aunque nosotros todos conocemos lo que son los paneles fotovoltaicos, esos seguirán creciendo una gran cantidad. Hay muchas instituciones gubernamentales y empresas que han en los últimos años estado instalando paneles fotovoltaicos. Es incluso el caso de CIETEC. En el CIETEC tenemos prácticamente nuestros pasillos, nuestras azoteas llenas de dispositivos fotovoltaicos. Y sin embargo hay otros que siempre se pudiese mencionar al respecto: la maremotriz, la geotermia, que pues básicamente están ahí presentes, pero no con el grado de crecimiento de las otras. Bueno, ya mencioné que hay varias opciones solares. Básicamente todas ellas obviamente requieren una gran área de concentración. Si nosotros quisiéramos hablar de limitantes para lo que es el aprovechamiento de energía solar, pues el primer punto a considerar es área. Y la forma de recolectar esa energía es básicamente a través de la reflexión. Este es un dispositivo tradicional de espejo, un sustrato de aluminio, una capa de aluminio reflejante, una capa que probablemente pueda hacerse también vía natural, de una capa de oxidación de ese aluminio, o una capa puesta a propósito de alúmina para proteger que no cambie con el tiempo esta capa reflejante. Y bueno, un acabado. Este tipo de recubrimientos puede ser encontrado con frecuencia en los campos solares. Bueno, hay un poco de diferencia tal vez con este otro. Este sería un espejo típico, tal vez el que podamos tener nosotros en casa, que está hecho de vidrio, un recubrimiento posiblemente de plata o aluminio, una pintura, y con eso tenemos una superficie muy reflejante. Eso es algo muy típico. Obviamente, en la actualidad ha habido muchas variaciones respecto a esta configuración y nosotros mismos estamos trabajando eso, lo vamos a ver más adelante. Bueno, voy a hacer un recuento tanto lo que nosotros hemos ido haciendo en el pasado, lo que estamos haciendo en la actualidad y lo que para nosotros viene en los siguientes par de años. Previamente en CIETEC
al dedicarnos en la parte de electroquímica, pues obviamente nuestra área es hacer recubrimientos metálicos, ya sea vía electrolítica, es decir, con aplicación de corriente, o vía electrolés sin aplicación de corriente externa. Esta es precisamente el proceso vía electrolés, es decir, los materiales, los reactivos que se colocan en la solución son los que van a reaccionar para dejar una capa de metal sobre la superficie. Esta aplicación originalmente nosotros la estábamos dedicando a lo que es la industria de plástico relacionada a el metalizado de piezas. Esto lo podemos encontrar prácticamente casi en la casa de cada uno de nosotros. Vamos a encontrar piezas que tienen una apariencia metálica y sin embargo es un plástico. La mayoría de ellos, el plástico es ABS, es un terpolímero, está conformado por polibutadieno, poliestireno y acrilonitrilo. Estos tres componentes le dan las características especiales que tiene este plástico. Aquí yo estoy representando a ese plástico, las bolitas amarillas es el polibutadieno, que es un polímero elastómero, es decir, que es como goma, mientras que los otros dos se combinan para formar la matriz. Cuando nosotros le hacemos un ataque químico, esta de aquí, estamos disolviendo esas esferitas que están en la superficie o cerca de la superficie. Este es un proceso que se encuentra a nivel industrial, tiene décadas, y aunque es contaminante, tóxico, provee superficies con muy buen acabado y a bajo costo, lo cual hace que se mantenga en el mercado. Obviamente en lugares en Europa, en Estados Unidos, donde las regulaciones ambientales son muy fuertes, este proceso está prohibido. Al menos de una forma tradicional, donde son grandes tinas que incluso llegan al desagüe, a las aguas urbanas, y terminan pues, contaminando prácticamente tanto los lagos, los ríos, como las aguas subterráneas. Hay tres etapas importantes: ataque químico, la activación y el proceso de metalizado. Obviamente aquí solo lo estoy sobresimplificando, hay muchas más, no estoy aquí colocando todos los enjuagues que hay entre cada una de estas etapas. Entonces, este proceso puede llegar a tener entre 12 y 14 etapas para poder, desde donde empieza a donde termina. Y a final de cuentas, nosotros previamente propusimos, y de eso habla la patente a que se refería en la introducción, para poder eliminar lo que es la primera etapa, la del ataque químico. El ataque químico se hace tradicionalmente con una mezcla sulfocrómica, es ácido sulfúrico con elemento de cromo, y eso es un ataque muy oxidante, es muy agresivo, y obviamente cuando el baño se agota, pues se vuelve un problema ambiental. Este proceso que nosotros pusimos aquí, básicamente utiliza lo que se denominan descargas eléctricas corona, que son arcos eléctricos, alto voltaje, básicamente como 5 kilovolts, y la utilización de una fuente de UV. La aplicación alternada de esto hace que tengamos un efecto similar al logrado con el ataque sulfurocrómico, que para fines industriales pues se volvió algo muy, muy interesante. Esta es cómo queda después de un ataque sulfocrómico, es decir, estos huecos semicirculares son como la huella de lo que fueron las posiciones de las esferas de polibutadieno. Aquí esta es una imagen de microscopía de barrido electrónico. Esta es una imagen de microscopía de fuerza atómica, pero en un modo especial, que es con vibración acústica, lo cual permite ver diferencias en durezas, y esto nos permitió ver abajo de la superficie regiones con una dureza diferente, lo cual nosotros asociamos en alguna publicación con las esferas de polibutadieno. Básicamente en esta parte de aquí se va a hacer el ataque.
Al final de cuentas, lo importante es qué resulta, es decir, cómo obtenemos ese recubrimiento metálico y sus características. Aquí ponemos a manera de ejemplo una prueba de adherencia, es cinta Scotch, y podemos ver que el proceso con el método que nosotros propusimos básicamente cumple con las características de 5B o 5B. Básicamente casi nunca tenemos el 4B, que es una característica de algunos cuantos desprendimientos. Nuestra propuesta, digamos, años atrás había sido un recubrimiento de protección, un recubrimiento metálico de reflexión y un sustrato de plástico. Se puede tener lo mismo, pero al revés, es decir, que la pintura protectora esté del otro lado, la plata y el polímero. Esto, para que se entienda, es si yo metalizo el sustrato, si el lado que se va a exponer al sol va a ser el sustrato, que sea transparente, o si lo que se va a exponer hacia el sol es el recubrimiento de protección. El método que nosotros utilizamos es un método relativamente nuevo en la industria. Nosotros trabajamos muy de cerca con una empresa francesa desde la creación de esta empresa, y el concepto es hacer el metalizado vía spray. El spray lleva todos los elementos que se requieren. Hay una doble aplicación de soluciones, de tal forma que cuando ese spray cae sobre la superficie se realiza el metalizado. Hay que también entender que no es como estar pintando, es algo diferente, en el sentido que cuando nosotros aplicamos una pintura usando un compresor, nosotros estamos engrosando la capa solo por la caída de las gotas. No, en este caso, mayoritariamente las soluciones utilizadas son prácticamente transparentes, tienen partes por millón del metal, partes por millón de algunos reactivos, y eso, cuando llegan a la superficie, la mayoría de esa solución escurre. Sin embargo, el proceso, que es un proceso electroquímico, se realiza sobre la superficie y se va formando una capa que primero son puntos a nivel nanométrico, después se conectan todos ellos y forman una capa continua metálica que podría ser básicamente una gran variedad de metales. Ahora, en este caso, en estas aplicaciones, nos centramos en plata, pero originalmente empezó con níquel e incluso se han aplicado con oro. ¿Por qué plata? Bueno, plata, remontándonos a lo que son sus propiedades, tiene la más alta conductividad eléctrica, térmica y, en este caso, el de interés, la reflexión. De hecho, hay una conexión entre ellos, un material que tiene propiedades altas de conductividad térmica y eléctrica, probablemente también tenga que ver con las cuestiones de reflexión, debido a cuestiones de resonancia de plasmones. Por eso nosotros terminamos con un recubrimiento que en buena parte no influye mucho, por ejemplo, hacerlo en un ambiente normal, es decir, aunque haya polvos, aquí no va a quedar incrustado el polvo, porque ese polvo no participa del proceso de formación de los núcleos metálicos. Bueno, nada más para darle algunas caracterizaciones, no voy a tratar de meterme mucho en esto, pero para indicar que la reflectividad que nosotros logramos en el caso de plata, esto corresponde a plata tal cual, sin ningún recubrimiento de protección todavía, y es bastante alta. También, nada más me estoy centrando aquí al rango de 350 a 850 nanómetros, pero si nos extendemos realmente a todo el espectro, lo que es la emisión del espectro solar, que va desde unos 250 a 2500 nanómetros, prácticamente la cubre toda, con muy buenas características. Nosotros tendríamos dos opciones aquí, plata o aluminio.
El aluminio nosotros a simple vista lo vemos un poco más claro porque el aluminio tiene un poco más de reflexión en el visible, aquí cerca del azul. Por eso a simple vista el aluminio aparece como más claro que una plata pulida o una plata de depósitos. Pero si nosotros consideramos todo el espectro solar, la plata tiene una mayor reflectividad. Por eso es que es más buscada esa superficie. Claro, ambos tienen dificultades técnicas, lo cual pues de eso tratamos de hacer para tratar de mejorar las condiciones. Hay que centrarse mucho en lo que es la protección, porque la plata, como todos conocemos, ¿qué pasa si la dejamos expuesta a intemperie o simplemente a un ambiente? Se va a manchar. A diferencia de la mayoría de los metales, la plata no se oxida, no se oxida a condiciones ambiente. Lo que está haciendo es reaccionar con azufre y si hay disponible, con cloro también. Entonces, lo que obtenemos es sulfato de plata o cloruro de plata, no óxido de plata. El óxido de plata aparece hasta unos 200 grados centígrados, el primer óxido de plata, el segundo óxido de plata aparece como a 400. Entonces, mientras no lleguen a esa temperatura, van a tener sulfatos o cloruros y no los óxidos. Aquí una primera aproximación para la protección de las superficies es con capas orgánicas. Eso siempre van a ser una posibilidad. Capas orgánicas me refiero a polímeros transparentes, si van al frente, y podría ser no necesariamente transparentes si van en la parte de atrás. Aquí está su reflectividad, obviamente baja bastante. Entonces, esa es una primera consideración a tomar en cuenta. Estamos aquí viendo la transmisión de un recubrimiento que tiene 30 micras de espesor. A simple vista nosotros lo vemos transparente, como cualquier plástico transparente que conozcan, polipropileno, polietileno, PMMA, poliestireno, todos estos nos parece que es transparente totalmente. Sin embargo, todos ellos, incluyendo, si pongo en la misma situación al vidrio, estamos teniendo una pérdida entre 8 y 10% de lo que ingrese, se absorbe. Entonces, puede ser transparente, pero no es transparente, no al 100%. La otra opción, si no es orgánico, que sea inorgánico. ¿A qué me refiero con inorgánicos? Óxidos, óxido de silicio, óxido de aluminio y algunos otros posibilidades de óxidos. Aquí estoy comparando dos óxidos aplicados por la técnica Sol-Gel. El primer caso, uno de silicio, de aquí, el óxido de silicio, sílice, y de aluminio o alúmina, amorfa. Quiero hacer hincapié en eso. Obviamente, pues en este caso tenemos espesores como de 1 micra y pues tenemos muchos mejores resultados en reflexión para el caso de silicio o la sílice. Depende mucho de las condiciones, obviamente de la estructura, varios factores, pero aquí están lo más cercano posibles en comparación en el rango visible cercano infrarrojo. Y pasamos a la tercera posibilidad. Ya vimos orgánicos, inorgánicos, pues los híbridos, la combinación de ellos, que tenga tanto la parte orgánica como la parte inorgánica. Aquí estamos viendo lo que es una combinación de PMMA, polimetilmetacrilato, con alúmina, vía Sol-Gel, y polimetilmetacrilato con sílice vía Sol-Gel. En ambos casos, si nos fijamos, salvo algunos errores tal vez en la calibración, obviamente, y ruido por ahí por alguna imperfección, estamos muy cerca de 100%. O sea, parecería ideal, perfecto. Además, cumple con algunas otras cosas. No lo mencioné, pero en el caso de los inorgánicos, si aplico yo la de sílice a partir de un alcoxio de silicio, TEOS, pues no puedo pasar de 1 micra, porque cuando pasa de 1 micra, la tensión en el recubrimiento hace que se fracture. En cambio, en los híbridos
pareciera que no vamos a tener mucha variación, simplemente pareciera la combinación lineal de los dos, pero no es así. Aquí en el híbrido yo puedo poner el recubrimiento del espesor que yo desee, desde una capa atómica hasta milímetros, centímetros, si lo deseo, y no tendría problemas de fractura por eso. Entonces parece aquí que hay una buena oportunidad. Sin embargo, hay que considerar cuáles son mis requerimientos, cuáles son las especificaciones que tienen que cumplir estas superficies. La primera, que creo que queda muy claro, es resistencia a la intemperie. UV, viento, o sea, N factores, además de todos los que ya debe cubrir para que cumpla con ser aplicado sobre un espejo. Por ello, tenemos muchas dificultades. El PMMA, siendo un polímero que en muchos casos pudiese ser la primera opción, es propiedades ópticas, propiedades de estabilidad ante el UV, son muy buenas. El costo, la disponibilidad a gran escala, todo eso perfecto. Sin embargo, tiene un talón de Aquiles. Cuando nosotros lo tenemos como un recubrimiento y lo pone en contacto con agua líquida como tal, se delamina. ¿A qué me refiero con esto? Toda la capa se cae en una sola pieza. Y eso independientemente de si está mezclado o no está mezclado con otra cosa. Entonces, nuestro principal candidato, pues por eso mismo ni siquiera lo podemos tomar en cuenta. Lo tomamos en cuenta aquí para hacer los análisis a nivel laboratorio, pero a nivel planta piloto e industrial no se puede utilizar. Sin embargo, da la pauta para utilizar otros polímeros, otras opciones que sí puedan cumplir con esto. Aquí está, ya con este es el final de la parte del repaso del pasado. Tenemos el resumen de todo lo que nosotros pudiésemos haber dicho que pudiese funcionar, combinaciones en vías relativamente químicas, con agentes de acople, varias opciones de polímeros que ya hemos probado y algunos funcionan bien, otros tienen sus desventajas. La reflectividad que pudiésemos decir que hay en pérdida es, pues podría ser entre 3 y 6 o 7%. Obviamente 7% ya es algo que pudiésemos no tener como opción. Bueno, ¿qué estamos haciendo actualmente? En la actualidad seguimos trabajando, hay 3 capas básicas. El objetivo es que cumplan con la mayoría de los requerimientos de forma pues alta, y algunos otros que pudiesen tener desventajas porque tiene que competir con muchas otras opciones. Obviamente el más claro es el vidrio. La otra opción son superficies metálicas, por ejemplo de acero, aunque tienen muy mala reflectividad, pudiesen tener un tiempo de vida largo. En la actualidad tenemos un proceso a nivel planta piloto en el que estamos fabricando espejos de 1.22 metros de lado para lo que es la utilización en campos solares. Esta es la placa de policarbonato, que es a final de cuentas a la que llegamos después de muchas pruebas, que no voy a entrar mucho en detalle de qué tortuoso ha sido poder llegar a escoger ese sustrato. Y como vemos aquí ya, pues tenemos el espejo que pues tiene sus características muy particulares. Esto es un poco el repaso de varias características en el proceso, los pasos que involucra, algunas notas importantes de cuidados y de restricciones que pueda haber en el proceso, cosas que hay que tomar en cuenta cuando se están fabricando este tipo de superficies. Y pues bueno, ¿qué hemos logrado? En la actualidad estamos acercándonos a nuestra cifra meta, que son 400 de estas piezas. Esas 400 van a estar puestas a final del año en un prototipo de campo solar que está instalado en Juriquilla, Querétaro, todavía en zona urbana, pero es un campo de prueba. Son
320 de estos espejos, que es un área de alrededor de unos 460 metros cuadrados efectivos de reflexión, en 20 helióstatos. Cada uno de los helióstatos son estructuras, soportes metálicos de 16 piezas de estas. A manera de pues dar como una idea de cómo se lucen estos, porque todavía no los tenemos todos puestos, se ven como los anuncios espectaculares que están en la autopista. Todas estas estructuras, pues al final de cuentas, incluso como nosotros los estamos haciendo en plástico, todo el peso de los 16 espejos tendría un peso aproximado de entre 50 y 55 kilos, que es relativamente muy ligero. Sin embargo, en la estructura el problema ya no es, en este caso no es el peso, que en el caso de vidrio y acero sí es un problema. Aquí el problema es que empiezan a actuar como si fueran velas de barco. Es tan importante el área efectiva, la sección eficaz que tiene de esto para lo que es presión del viento, que en uno de nuestros primeros prototipos de helióstatos, hace unos 2 meses, nos rompió la estructura, todos los engranes y todo eso, solo por la presión del viento sobre estos espejos. Afortunadamente, lo demás, podríamos decir, lo que es la unión del espejo con la estructura, todo eso pasó la prueba, pero la estructura misma metálica no resistió, aunque no traigo imágenes, pero es una estructura muy robusta. Los engranes son bastante grandes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay muchas cosas por mejorar. Es algo que podemos decir que México tiene la oportunidad de, si hay una política o algo que nos dirija hacia allá, de despuntar en la parte solar, porque en el mundo mismo están todavía muy emergente el área de energía solar, tal forma que hay más por hacer de lo que uno cree que ya está hecho. En nuestro proceso, estos son algunas de las metas. Vamos a hacer un proceso ahora automatizado. Afortunadamente, aún en un tiempo de recortes presupuestales, nosotros tenemos ya el patrocinio del Banco Mundial, como se mencionó, para crear una línea de producción con brazos robóticos y todo ya muy, controlado el ambiente para poder fabricar estos espejos para aplicaciones en grande. Claro, eso es una meta, pero obviamente en el trayecto vamos a estar diversificando esto a muchos otros ámbitos. El área de construcción, la forma en que van a estar las cabinas establecidas, estos los vamos a empezar a ver a finales del año y estarían terminadas a la vuelta de un año, todo el proceso automatizado. Bueno, obviamente para esto tengo que reconocer y agradecer lo que son los patrocinios. En primer lugar, de parte de infraestructura del CONACYT. Este proyecto de infraestructura nos permitió tener este equipo. Este equipo se llama polimerización por plasma. En México es el primero en su tipo. En particular este equipo tiene 2 salidas, 2 jets de plasma. Uno de ellos hace un recubrimiento, el otro hace modificación de superficie para que se moje mejor. Esto ya está instalado en México, sobre todo en el sector automotriz. Hay muchas empresas armadoras automotrices que utilizan esto para que la superficie tenga una mejor condición para aplicar pinturas. Sin embargo, nuestra apuesta es a que nos va a permitir crear sobre la superficie recubrimientos a nivel, de cientos de nanómetros hasta algunas micras para brindar la protección de las superficies reflejantes, lo cual nos permitiría pasar de lo que nosotros ahora conocemos como espejos de segunda superficie, es decir, la parte reflejante está atrás, a espejos de primera superficie, que la parte reflejante esté al frente, y tratemos de evitar esa pérdida que casi es como se toma como inherente del material transparente, los polímeros o el vidrio mismo, que
pues en la actualidad ya se considera como algo que pues, no se puede evitar. Esto permitiría saltar de reflectividades entre 90-92% a reflectividades entre 96 y 99%, lo cual quiero decir que sería algo que nos pondría en muy buena posición a nivel mundial. Otra vez, bueno, las metodologías que estos son los problemas que tienen estas estructuras, los espejos. Obviamente, podríamos decir, inversamente serían las ventajas que nosotros tenemos. Actualmente en estos espejos hay altos costos, la eficiencia de reflexión no es todavía excelente, estamos hablando de alrededor en promedio de un 90%. El peso, son estructuras pesadas. Solo para darles una referencia, ya lo mencionamos, más o menos el peso, estamos hablando de que una placa de 1.22 por 1.22 podría pesar en 2,5 kilos, en plástico, en vidrio estamos hablando de 25 o 30 kilos. Entonces hay una buena diferencia en peso. La curvatura, obviamente es casi, o sea, es muy difícil, si no decir técnicamente muy complicado, poder darle curvatura a un vidrio en gran escala y que tenga una buena calidad. Si no estamos hablando de cosas para el espacio, creo que no vale la pena meterse en esos problemas porque es muy complicado tener esa expertise para hacer que un vidrio tome la curvatura. Esto estoy hablando específicamente de los que necesitan curvatura, los canal parabólico, los de disco parabólico. Rompimiento. Ese es de los mayores problemas porque uno podría pensar, bueno, se rompen solo porque algo los impacta. No, se rompen por su misma condición, me refiero. La colocación de un vidrio de ese peso y de ese tamaño en una estructura metálica hace que el peso quede asentado en ciertos puntos, lo cual establece tensiones que terminan haciendo que el espejo se rompa. Y si eso solo no lo hace, hablemos de la diferencia de temperaturas. Cuando esto está expuesto al sol, obviamente no se va a quedar a temperatura ambiente. Tampoco es que se eleve el espejo mismo a alta temperatura. En el campo, las altas temperaturas están donde se está concentrando. Por ejemplo, en estas torres podría ir de 700 a incluso 2.000 o 3.000 grados centígrados, dependiendo de qué tan focalizado está. Pero en estos espejos, las diferencias de temperatura que podrían ser 30, 40 grados, es suficiente para que, como está sobre el mismo espejo, entre la parte de al frente o la parte metalizada, entonces se rompe. Estos espejos terminan haciéndose cachitos. Nosotros en un campo, pueden entrar a internet, ponerle nada más campo solar y van a ver miles de imágenes de los campos solares actuales. Uno de ellos, el principal, está en Arizona. Cuando vean uno de estos campos y vean una foto de eso, uno habría que poner atención a los puntitos negros. ¿Qué son esos puntitos negros? Los puntitos negros son espejos que ya están rotos o dañados, porque en realidad todas estas superficies deberían ser todo cubierto por espejos, apuntando, en este caso, a la torre central. Y sin embargo, podemos ver en cualquiera de esas fotografías, a menos que sea recién puesta, muchos puntitos negros. ¿Por qué? Pues porque si son tecnologías de vidrio, pues se están rompiendo. Si son tecnologías en acero inoxidable o placas de aluminio, van perdiendo reflectividad. O sea, incluso el aluminio uno piensa, bueno, estamos acostumbrados a verlos en las cancelerías, en las ventanas, esto. Pero ese aluminio está como satinado, es decir, no es acabado espejo. El acabado espejo, si ustedes los ponen en intemperie, no les va a durar más de unos cuantos meses haciendo reflexión, porque todo termina perdiendo la reflectividad. A final de cuentas, la capa pasiva de óxido de aluminio que cubre al aluminio se va engrosando bajo las condiciones en las que esté. Cuanto más oxidante sea la atmósfera, más gruesa se va a hacer la capa, menos reflejante se va a hacer el espejo. Bueno, hay varios factores más que considerar. Hay muchos sectores donde nosotros estamos, mientras de que llegamos a la meta, vamos a estar aplicando esto para poder lograr nuestro objetivo, pero
hay mucho interés en esto, no solo en la parte de energía solar. Todas las tecnologías que estamos utilizando, cada una de ellas resolviendo un problema, también son nuevas en otros campos y pues ya tenemos algunos trabajos que vamos a arrancar con aeronáutica, plásticos, textiles, en el ámbito de corrosión, obviamente eso es nuestro sector. En la nanotecnología hay muchas cosas que se está haciendo. Voy a cambiar abruptamente de tema solo para tratar de dar un panorama más generalizado de lo que, o sea, en el centro se hacen muchas cosas diferentes, claro, centradas, todos ellos tienen algún componente relacionado a ambiente o a electroquímica. En el caso de vivienda sustentable, nosotros nos vimos involucrados en esto desde hace unos 8 años. Nosotros obviamente no tengo que explicarles toda la variedad de viviendas que hay a lo largo de la historia, desde que nuestros antecesores vivieron en cuevas, las culturas americanas, las de Mesoamérica, y en la actualidad podemos, digamos, tal vez todavía en lo que son las ciudades como Guanajuato o incluso Querétaro, todo el centro histórico podríamos considerar que sus construcciones son hechas a base de adobe. Ahí, de acuerdo a los climas, también ha habido muchas otras formas de construcción. Y en la actualidad la mayoría tiende a algo como esto. Para empezar, pues hay muchos conceptos en la parte de sustentabilidad o sostenibilidad que se han introducido desde la casa ecológica, casa verde, sustentable, autónoma. Bueno, hay muchos conceptos. Y obviamente hay varios puntos clave para cada una de estas casas. La cuestión de la energía, los tejados, el agua, los contaminantes que se emiten de vivir en esa área, el impacto ambiental de la construcción, lo que es la ventilación. La forma de construir tiene muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, como que son elementos pasivos, como la iluminación o la ventilación. Los materiales de construcción, la mayoría, generalmente cuando hablamos de vivienda sustentable, probablemente pensamos o asociamos a utilizar materiales de construcción que se puedan seguir utilizando con el paso de las generaciones. Pero es solo uno de muchos componentes. Y la disposición de los residuos domésticos, sin decir muchas otras cosas. Normalmente hay 3 etapas de una vivienda, lo que es la construcción, la habitación y al final tiene un tiempo de vida. Entonces, al final de cuentas, hay que demolerla y en eso casi nunca se piensa. ¿Qué va a pasar con con los materiales que se están utilizando para la construcción? Sustentabilidad tiene decenas y decenas, al menos las que yo he visto, de definiciones diferentes. Tal vez todas apuntan hacia un mismo concepto e idea, pero podemos encontrar muchas formas de definir sustentabilidad. Aquí solo traigo 2, pero es solo para motivar a que investiguen todas esas variaciones. Prototipos. Estos son prototipos, exceptuando que lo he colocado según tenemos registros. Es la primera casa en México construida con botellas de PET enteras, no trituradas. Pero todos los demás son construcciones que hemos de una u otra forma estado monitoreando o nos hemos involucrado en construir es parte del estudio. Esta y esta son hechas con tarimas. Esta es hecha de muros de PVC. Es una empresa en San Juan del Río, Querétaro. Esta es la que nosotros construimos con botellas de PET, que está en nuestro centro de investigación. Estas son hechas con bambú. Y esta es con adobe, pero un adobe estabilizado con resinas poliméricas. Lo que nosotros nos dedicamos mucho en este caso, obviamente en el área de materiales, hay todo un esfuerzo multidisciplinario en esto, particularmente
con más participación de arquitectos e ingenieros civiles, pero hay de todas las áreas involucradas, me refiero desde incluso psicólogos, ordenamiento urbano, todo relacionado a lo que es el estudio de la vivienda sustentable. Aquí yo me voy a centrar en lo que fue nuestra participación. Aquí estamos monitoreando diferentes de los prototipos o de las viviendas. Aquí hay dos gráficas. Una gráfica, la que está en negro es la medición de la temperatura, la que está en rojo es la medición de la humedad relativa. Y a final de cuentas todas estas gráficas a lo que van es monitorear qué tan estable es la condición interna de la vivienda y la comparación con el ambiente externo. En algunos de ellos, obviamente, son prototipos deshabitados, hay otros habitados y pues cada uno de ellos se estuvo monitoreando. Aquí son los promedios ya de algunos, en algunos casos son mediciones relativamente cortas, unos cuantas semanas, otras se han llevado por al menos un par de años y pues nos dan tanto una idea de variaciones externas de temperaturas y humedades como de qué les pasa a las viviendas. Aquí está un resumen de lo que son temperaturas máximas, mínimas, promedios de al menos 4 de todas esas viviendas que se estuvieron estudiando. Y al final de cuentas la pregunta que siempre se nos hace, bueno, voy a centrar en ellas nada más. Primero, ¿cuánto costó nuestro prototipo de botellas de PET? Bueno, eso siempre ha habido muchas entrevistas relacionadas a eso y yo les digo, bueno, CIDETEC no es una institución dedicada específicamente a construir vivienda, entonces todo lo tuvimos que comprar nuevo y demás. Por el hecho de que iba a ser para transferencia, es decir, para que la gente lo pueda replicar, se estuvo haciendo los manuales y todo eso. Entonces tratamos de ponernos en los zapatos de quien no iban a utilizar esta metodología. Aún considerando todo eso, comprando todos los materiales de construcción, empleando a 2 albañiles para que lo estuvieran construyendo, tenemos pues que nos costó como 12,000 pesos una habitación de 9 metros cuadrados, con un desempeño de variación de temperatura y humedad de 2 grados, más o menos 2 grados en todo el año. No importa si era de día, de noche, en invierno o en verano, esa variación era más o menos 2 grados en el interior de la habitación. Claro, el modelo de CIDETEC no fue el mejor. Hubo otra por ahí vivienda que tal vez no lo estoy poniendo. Uno de nuestros compañeros arquitectos construyó su propia casa con un tipo de piedra que es del área de la Peña de Bernal. Esa piedra es porosa, de tal forma que resultó con los mejores valores en todos sus parámetros. ¿Por qué? Porque esa sí regula la humedad. Cuando hay mucha humedad, como podría ser la situación actual, la absorbe. Y cuando falta humedad, la emite. Entonces regula la humedad, la temperatura, la regula, no solo como el caso de adobe, que en el caso del adobe se tiene la idea, en parte errónea, de que regula la humedad. No, mantiene el aislamiento, pero no regula la humedad, no regula la condición interna. Si adentro hay muchas personas, se va a mantener caliente o muy caliente. Si por el contrario, si está frío, se va a mantener frío. Nosotros también hicimos varias simulaciones. Este es un prototipo simulado. Varias cosas que se tomaron en cuenta para hacer esas simulaciones. Otras, se empezó a tomar termografías de las habitaciones para después emplear esos datos en las simulaciones. Y a fin de cuentas, puesto que no nos encontramos una forma de evaluar qué tan sustentable es una vivienda, hay muchas metodologías, incluso la de Econavi, pero Econavi está más dedicada como a fraccionamientos, no a una casa individual. Entonces nosotros, a través de consensos, encuestas, hay muchas cosas que se tomaron en cuenta, la participación multidisciplinaria de personas de todas las áreas para tratar de llegar a un punto de acuerdo sobre qué tan importante podría ser cada uno de los rubros en el concepto general de sustentabilidad o sostenibilidad. Hay varias conclusiones al respecto, ya la mayoría las he mencionado.
Y finalmente les voy a hablar de aguas. En CIETEC, si hay alguna de las expertices que se manejan desde su creación, es básicamente tratamiento de aguas. A compañeros en el área de tecnología, ellos instalan plantas de tratamiento de todos los tipos de agua habidos y por haber, aguas negras, grises, azules, de todas las de aeropuerto, las de rastros. Bueno, nosotros en la área de investigación hay varios materiales absorbentes que se han utilizado y varias metodologías también electroquímicas para afrontar el problema del tratamiento de aguas, para metales y para moléculas orgánicas tóxicas. En particular son bentonitas, las bentonitas modificadas como organobentonitas, utilizando surfactantes que se sirven como pilares entre las láminas cristalinas de estos aluminosilicatos. Estos surfactantes que se utilizaron para funcionar como pilares, pues bueno, en el estudio se utilizó uno muy ya conocido, es un surfactante catiónico y un surfactante no iónico para comparar esas diferencias. El resultado obviamente es que primero se convierte y se hace la organobentonitas, es esto, láminas separadas. De la misma forma que actúa el que se hinchan con la introducción del agua, esta podría ser con agua y aquí ya es con las moléculas de los surfactantes. Lo que son las bentonitas, las moléculas que nosotros empleamos y moléculas de prueba. Nuestra metodología y en la parte experimental las condiciones de trabajo. Hay varios análisis que reflejan el logro de la obtención de la estructura de organobentonita, particularmente en este difractorama. Esta es la parte cristalina, pero esta es la parte de lo que es el espaciamiento entre las láminas. Esta separación que hay aquí entre las láminas es reflejado experimentalmente por este pico y se mueve de acuerdo a la modificación, qué tan separados están estas láminas. Los análisis de microscopía de transmisión, por ahí si nos ponemos a verlo con detalle, pues vamos a ver varias cosas, tanto de las láminas y otros asuntos. Lo que nosotros hicimos, a fin de cuentas, en el tratamiento de aguas, hay desarrollo de tecnologías propias y que van a resolver problemas específicos, tanto en lo que es metales pesados o en moléculas como pesticidas, herbicidas, colorantes de la industria textiles, que pueden ser tratados, ya sea, si son orgánicas, pueden ser fraccionadas las moléculas totalmente, obviamente hasta lograr llegar hasta CO2 y agua, y por el lado de los metales, puesto que los metales seguirán siendo metales, mientras solo hay que sacarlos de su condición de biodisponibilidad para que no se represente un riesgo al ser humano y al ambiente. Entonces, por vías electroquímicas se logra su depósito. Hay formas en lo que lo hemos logrado eso. Y por vías de absorbentes se logra su atrapamiento y después lo que es concentrar esos, o sea, se tratan esos materiales, se concentran esos metales y terminamos tratando el agua. Obviamente esto es al final ya de etapas de remoción de la parte orgánica y de otros procesos de tratamientos de aguas en primeras, segundas o terceras etapas. Pues bueno, aquí es simplemente como unos 3 casos ejemplo de lo que pues, nos estamos haciendo como investigación y como aplicaciones en CIETEC. Gracias.